Listo, muy buenos días. Para el primer módulo que tendremos son las caídas, las cuales cuentan de 12, contando lateral izquierda, lateral derecho. Hay que tener en cuenta que no se van a repetir todas porque es exactamente el mismo movimiento por diferente lado. La primera caída que encontramos en este módulo va a ser la caída frontal, ¿listo? De la cual tenemos que tener en cuenta que la caída frontal es una caída en plancha, la cual consta de aterrizar el brazo completo desde la punta de los dedos hasta el codo y los pies en los metatarsos. Ninguna otra parte debe estar en contacto para evitar tipos de lesiones, las cuales puedan ocasionar algún daño a las personas que la practican. Primer módulo. Primera caída. Caída frontal. Hacia adelante nos dejamos caer y aterrizamos con los codos. Se me olvidó recordar que la cabeza debe ir mirando hacia los lados en caso de que la caída fuese muy fuerte, no llegar a golpear la nariz con el suelo. Las siguientes caídas que encontraremos son las caídas frontales con rollo. Tenemos por hombro derecho y por hombro izquierdo. ¿Cómo se ejecutan estas caídas? Primero, tenemos que tener en cuenta que la inercia del movimiento parte desde el movimiento del brazo, es decir, si vamos a caer por hombro izquierdo, vamos a lanzar el brazo izquierdo a nuestra pierna derecha para que caer directamente sobre el hombro y evitar otros contactos que sean lesivos. Una vez aterricemos sobre el hombro, el movimiento tiene que ser diagonal hacia la cadera. Si empezamos por el hombro, en este caso izquierdo, debemos rotar hasta la cadera. No se tiene que pasar derecho ni por la cabeza, ni por la columna, ni mucho menos toda la espalda. ¿Listo? A continuación, un ejemplo. La segunda caída que encontraremos en este módulo es la caída frontal con giro. Es exactamente el mismo movimiento final, lo que cambia es el giro inicial. Este es el movimiento. Ahora encontramos las caídas que son laterales. Estas tendrán un ajuste postural diferente a las anteriormente mencionadas y debemos tener en cuenta hacia qué lado se va a ejecutar. En este caso lo vamos a hacer hacia el lado izquierdo. ¿Qué debemos hacer? Al igual que la caída hacia atrás y todas las que hemos visto, debe tener un contacto directo desde la punta de los dedos hasta el codo para poder amortiguar la caída de una manera eficiente. Segundo, la cabeza debe ir al lado del hombro que no va a hacer contacto. Es decir, si vamos a caer por el lado izquierdo, la cabeza debe ir pegada al hombro derecho para evitar azotes en ella. Tercero, al momento de terminar la acción debemos tener en cuenta el filo del pie debe estar en contacto con el suelo. Siempre el pie flexionado para evitar lesiones. A continuación, un ejemplo de rollo hacia adelante cayendo al lado izquierdo. Como pueden observar, la mano cayó abierta, los dedos disipando la energía, todo el contacto con el brazo y la cabeza levantada evitando el golpe con el suelo. El pie queda flexionado, evitando golpear excesivamente, asegurando que no va a haber algún tipo de lesión. Esta caída es eficiente cuando no podemos seguir la inercia del movimiento para seguir con el rollo como en las anteriores. Para finalizar, encontramos las caídas laterales y con tijera. Debemos tener en cuenta que esta caída lleva una altura mayor que las demás. Entonces hay que tener consideración y la fase final es muy similar a la anterior que observamos. Se debe caer hacia el lado derecho, en este caso, que se va a hacer sobre todo el brazo, disipando la energía, y el pie debe terminar con el filo. ¿Listo? Con el pie totalmente flexionado. Un ejemplo de esto sería así. Debemos levantar la pierna y en el aire debemos alcanzarla. Al momento que la alcance, girar y caer sobre el hombro. Teniendo en cuenta la mano abierta y el pie flexionado. Siguiendo las dos caídas faltantes, tenemos la caída hacia atrás y terminar en puente y terminar en vela. Son muy similares y tenemos que tener en cuenta ítems similares a la caída en rollo hacia atrás. Por ejemplo, el primer contacto sigue siendo con los glúteos siempre
y la cabeza no va a ir pegada hacia un hombro o hacia el otro, sino va a ir pegada al externo lo más fuerte posible para evitar el efecto látigo en nuestro cuerpo. Lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que los brazos no van a ir tan abiertos, sino van a ir un poco más cerrados, más o menos a unos 45 grados, lo mismo, para disipar la energía. Aquí un ejemplo de caída hacia atrás en puente. Este sería un ejemplo de caída hacia atrás en puente, y la caída en vela se vería de la siguiente manera. Procurando siempre aterrizar con los pies, evitando que azoten las piernas y posiblemente lesionen la rodilla. Ahora iniciamos con las caídas que son de espaldas. Aquí encontraremos 4. De las primeras 2 son caída por rollo izquierdo y derecho por la espalda, que hay que tener en cuenta a diferencia del rollo por delante. Al momento de caer, el primer contacto debe ser con los glúteos, para evitar otro tipo de lesiones, ya sea en el coxis, en la cadera o incluso en la columna. Primero. Ahora, una vez haya contacto, seguimos la inercia hacia atrás y abrimos los brazos palmeando el suelo, siendo un golpe uniforme y disipando la energía. Ahora, la cabeza debe ir pegada a uno de los hombros para evitar que ésta golpee contra el suelo. En el caso de ser por hombro izquierdo, debemos pasar las piernas por ese lado y la cabeza debe ir hacia la derecha. Un breve ejemplo a continuación. Esa sería una caída por rollo derecho.